Riñones. Los riñones tienen como función regular principalmente el líquido extracelular en el cuerpo a través de la formación de orina, concentración de los productos de desecho dentro del plasma, concentración de electrolitos en plasma, volumen en plasma sanguíneo y el pH en plasma. Estructura macroscópica del riñón. Es un órgano par que está a ambos lados de la columna vertebral, por debajo del diafragma y el hígado. Pesa alrededor de 160 gramos en el adulto y mide 11 centímetros de largo y 6 de ancho. Está formado por dos regiones, corteza y médula. Corteza, esa región externa de aspecto café, rojizo y granular por la abundancia de capilares. La región interna de aspecto rayado y por la presencia de túbulos microscópicos y vasos sanguíneos. Compuesta por 8 a 15 pirámides separadas por columnas renales. Cada pirámide se proyecta en un cáliz menor, que en conjunto formarán un cáliz mayor, que a su vez formarán la pelvis renal. La pelvis renal recolecta la orina desde los cálices y la transporta hacia uréteres, los cuales mediante peristalsis llevarán la orina hacia la vejiga, la cual será drenada por la uretra. Estructura microscópica del riñón. El riñón está formado por más de 1 millón de nefronas. Es la unidad funcional del riñón, la cual consiste en dos porciones, tubular y vascular. Vascular, el glomérulo es una red de capilares que recibe sangre sin filtrar de las arterias aferentes y entrega sangre filtrada a las arterias eferentes, que formarán la orina. El cordón tubular consta de una cápsula glomerular que rodea el glomérulo, tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal y el tubo colector. Control de la micción. La corteza prefrontal y la ínsula responden al estiramiento fuerte de la vejiga, estimulando las neuronas sensitivas desde médula hasta el puente, lo que estimulará los nervios parasimpáticos del músculo detrusor, causando contracciones rítmicas, lo que inhibirá a las neuronas simpáticas, provocando la relajación de los esfínteres y a su vez la micción. En caso en que el individuo no quiera miccionar, las neuronas sensitivas estimulan las interneuronas de la médula espinal S2 a S4, lo que causa el reflejo de la defensa, lo que ocasiona que los nervios parasimpáticos y las neuronas somaticomotoras inhiban al músculo detrusor y el esfínter externo, por lo tanto evitando la micción. Filtración glomerular. El primer paso en la formación de orina es la filtración de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman. Pero antes de que el líquido del plasma sanguíneo entre al interior de la cápsula glomerular, es filtrado a través de 3 capas que sirven como filtros selectivos. El endotelio capilar, perforado por pequeños orificios llamados fenestraciones que por sus cargas negativas dificultan el paso a proteínas plasmáticas. Membrana basal glomerular, de colágeno y proteoglucanos que filtra agua y solutos evitando la filtración de proteínas plasmáticas. Diafragma de la hendidura, es una capa de células epiteliales llamados podocitos que forman estrechas hendiduras entre sus prolongaciones. Representa la barrera principal al paso de las proteínas plasmáticas al filtrado. El líquido que ingresa en la cápsula se llama filtrado o ultrafiltrado, debido a que se forma bajo presión. La filtración glomerular está determinada por la suma de las fuerzas a través de la membrana glomerular que da lugar a la presión de filtración neta. Estas fuerzas son la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares, que favorece la filtración, pero como el filtrado entra en la cápsula, crea una pequeña presión hidrostática que se opone a la filtración. La presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular también se opone a la filtración. Cuando estas fuerzas opuestas se restan de la presión hidrostática de los capilares glomerulares, se obtiene una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. El volumen de filtrado producido por ambos riñones en un minuto es conocida como tasa de filtración glomerular, que promedia 180 litros por día. Esta es regulada mediante nervios simpáticos que estimulan la constricción de la arteriola aferente y autorregulación renal mediante vasoconstricción o vasodilatación en respuesta a cambios en la presión arterial. Esto afecta la tasa de flujo sanguíneo al glomérulo y por lo tanto modifica la tasa de filtración glomerular. Función de la nefrona. El filtrado inicia su curso en el glomérulo ya antes mencionado. Este recorre toda la nefrona hasta finalmente pasar por el túbulo colector y ser desechado como orina. Inicialmente se filtran 180 litros por día, pero solo de 1 a 2 litros componen la orina. Esto quiere decir que solo el 1% sale de la nefrona. ¿Pero qué pasa con el 99% restante? La mayor parte del filtrado es reabsorbido por los capilares peritubulares que rodean la nefrona. La reabsorción consiste en el paso de sustancias del filtrado hacia estos capilares. Cabe mencionar que también existe otro mecanismo llamado secreción, en donde los capilares mandan sustancias a la nefrona. Una vez pasando el glomérulo, el filtrado llega al túbulo contorneado proximal, el cual está compuesto por epitelio simple cúbico, por donde deberán pasar las sustancias. En esta porción es reabsorbido aproximadamente 65% de sodio y cloro, o sea, cloruro de sodio, 65% de agua, 65% de potasio, 90% de bicarbonato, siendo importante para mantener el pH de la sangre, 100% de glucosa y aminoácidos, 50% de urea. Además, ocurre secreción de amoníaco y algunos medicamentos.
Después el filtrado pasa al asa de Henle, compuesta por una rama descendente y una rama ascendente. Estas contienen células escamosas. El asa de Henle está localizada mayormente en médula, la cual tiene una alta concentración de sal, porque en la rama ascendente sale cloruro de sodio al espacio intersticial y hay impermeabilidad al agua, a diferencia de la rama descendente, donde hay permeabilidad al agua y poca permeabilidad de sodio. Comentando lo anterior, podemos decir que el filtrado, al pasar por la rama descendente, hay una liberación de agua por ósmosis, debido a la alta concentración de sal en la médula. Al llegar el filtrado al punto más bajo del asa, este ya se encuentra altamente concentrado. Luego, el filtrado pasa por la rama ascendente donde se diluye, porque se libera cloruro de sodio. En total, el 25% del cloruro de sodio es reabsorbido. La sal y el agua en sangre necesitan regulación, es por ello que el filtrado pasa al túbulo contorneado distal compuesto de epitelio simple cuboide. Bajo los efectos de la hormona aldosterona hay reabsorción de sodio seguido de cloro y una secreción de potasio o hidrógeno, además una reabsorción de bicarbonato restante. A pesar de que esta porción es normalmente impermeable al agua, pequeñas cantidades de esta pueden reabsorberse. Por último, el filtrado pasa por el túbulo colector compuesto de células principales intercaladas. En esta porción el cloruro de sodio es reabsorbido como la urea. Algunas veces la urea puede ser reingresada al asa de Henle en un proceso llamado reciclado de urea. Pero ¿qué pasa con el agua? La regulación del agua ocurre gracias a la hormona ADH, la cual ayuda a retener agua en el cuerpo al ser reabsorbida a la sangre. Por ejemplo, cuando estás deshidratado, canales de guaporina se insertan en el epitelio permitiendo la reabsorción del agua. En cambio, cuando estás sobrehidratado, la deficiencia ADH causa impermeabilidad al agua y con eso el exceso de agua puede salir por la orina. En general, la orina está compuesta por agua, urea, sodio, cloro, potasio, creatinina y otras sustancias inorgánicas. Aclaramiento plasmático renal. Es el volumen de plasma al cual se le elimina mediante la excreción por orina una sustancia en una unidad de tiempo, medida en mililitros por minuto. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Bien, se usa una fórmula en la que C es el aclaramiento medido en mililitros por minuto. U es la concentración de la sustancia en orina, multiplicada por V, que es el volumen de orina por minuto, medido en mililitros por minuto. Esto dividido entre P, que es la concentración de la sustancia en plasma medida en miligramos por mililitro. Para calcular la tasa de filtración glomerular, o GFR, se necesita una molécula que solo se filtre, no se reabsorba y no se secrete. Hay dos moléculas con dichas características, la inulina, un polisacárido de plantas, y la creatinina, un producto de la degradación de la creatina en músculo esquelético. De las dos, el aclaramiento de la inulina es la medida más exacta para calcular la GFR. Sin embargo, no es muy práctica para uso clínico, ya que se debe administrar por vía intravenosa. Por ello, el aclaramiento de la creatinina es más usado. Gracias a esto, se pudo calcular que la tasa de filtración glomerular es de 120 mililitros por minuto. Ahora, para usar la tasa de aclaramiento para calcular el flujo plasmático renal, la molécula usada debe ser totalmente depurada por los riñones, es decir, debe ser filtrada y secretada, pero no reabsorbida. El ácido paraminohipúrico, o PAH, es usado para calcular este flujo plasmático renal. Como este no es endógeno, debe ser inyectado intravenosamente. 20 a 30% del PA es filtrado, mientras que el 70 a 80% restante es completamente secretado. Así, como la filtración y secreción eliminan las moléculas disueltas en plasma, el volumen de sangre al que se le quitó el PA es igual al flujo plasmático renal, que es de 625 mililitros por minuto. Con este valor se pudo calcular finalmente el flujo sanguíneo renal total, que es de 1.1 litros por minuto. Otra sustancia de relevancia es la urea, la cual es filtrada y aproximadamente 50% de la urea filtrada es reabsorbida. En el caso de la glucosa, esta es filtrada. Sin embargo, toda la glucosa filtrada es reabsorbida, por lo que su tasa de aclaramiento renal es nula. Equilibrio ácido-base. La mística que envuelve el tema del equilibrio ácido-base es el mantenimiento de la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. Los mecanismos que regulan la composición del líquido extracelular son muy importantes en lo que se refiere a este ion específico, ya que la maquinaria celular es muy sensible a los cambios en la concentración de hidrogeniones. Cuando en una solución aparecen mezclados un ácido o una base débiles y su sal conjugada, se tiene un amortiguador. Si al amortiguador se le agregan hidrogeniones o hidroxilos, estos iones se neutralizan con la correspondiente parte ácida o básica de la solución, dando como resultado que el pH no cambie bruscamente.
Existen 3 sistemas primarios que regulan la concentración de hidrogeniones en los líquidos orgánicos: los sistemas de amortiguación químicos, el centro respiratorio, que regula la eliminación de dióxido de carbono del líquido extracelular, y los riñones, que pueden excretar una orina tanto ácida como alcalina, lo que permite normalizar la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. A pesar de que es la línea de defensa más lenta, es el sistema regulador ácido-básico más potente del organismo. La importancia de los amortiguadores en los líquidos orgánicos salta a la vista si se considera la baja concentración de hidrogeniones presentes en los líquidos orgánicos y la cantidad relativamente grande de los ácidos que el organismo produce cada día. El sistema amortiguador más importante del líquido extracelular es el sistema amortiguador del bicarbonato. Este sistema consiste en una solución acuosa de 2 componentes: un ácido débil, el ácido carbónico, que se forma en el organismo mediante la reacción del dióxido de carbono con el agua, y que se ioniza débilmente para formar pequeñas cantidades de hidrogeniones y de bicarbonato, y una salbicarbonato, que se encuentra principalmente en forma de bicarbonato de sodio en el líquido extracelular, el cual se ioniza casi por completo formando bicarbonato y sodio. Cuando se añade un ácido fuerte como el ácido clorhídrico a una solución amortiguadora del bicarbonato, el bicarbonato amortigua los iones hidrógeno liberados del ácido. Como resultado, se forma más ácido carbónico, con el consiguiente aumento de la producción de dióxido de carbono y de agua. El exceso de dióxido de carbono estimula la respiración, mediante la cual se elimina el dióxido de carbono del líquido extracelular. Cuando en una solución amortiguadora de bicarbonato se añade una base fuerte, por ejemplo hidróxido de sodio, las reacciones que se producen son opuestas. En este caso, el hidroxilo procedente del hidróxido de sodio se combina con el ácido carbónico para formar más bicarbonato. El sistema amortiguador fosfato interviene activamente en la amortiguación del líquido de los túbulos renales y de los líquidos intracelulares. Los elementos principales de este sistema son fosfato diácido y fosfato monoácido. Cuando se añade a una mezcla de estas sustancias un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, la base fosfato monoácido acepta el hidrogenión y se convierte en fosfato diácido, con lo que se minimiza la distribución del pH. Cuando una base fuerte como el hidróxido de sodio se añade al sistema amortiguador, el fosfato diácido amortigua los grupos hidroxilo para formar cantidades adicionales de fosfato monoácido y agua. Las proteínas son uno de los amortiguadores más importantes del organismo gracias a sus elevadas concentraciones, sobre todo en el interior de las células. También son amortiguadores efectivos gracias a sus grupos carboxilo y aminos libre. Sumado a lo anterior, hay que considerar que el pH de las células es ligeramente inferior al líquido extracelular. La membrana celular permite un cierto grado de difusión de hidrogeniones y bicarbonato, aunque estos iones necesitan varias horas para equilibrarse con los del líquido extracelular. Pero el dióxido de carbono se difunde rápidamente a través de todas las membranas celulares. Esta difusión de los elementos del sistema amortiguador del bicarbonato produce cambios en el pH del líquido intracelular que siguen a los cambios del pH extracelular. Por esta razón, los amortiguadores del interior de las células ayudan a evitar los cambios de pH del líquido extracelular, aunque pueden pasar varias horas hasta que logren su eficacia máxima. En los eritrocitos, la hemoglobina actúa como un amortiguador importante gracias a la disociación de los grupos imidazol de sus residuos de histidina. La segunda línea de defensa frente a los cambios de pH es el control que ejercen los pulmones sobre el dióxido de carbono del líquido extracelular. Un incremento en la ventilación elimina el dióxido de carbono del líquido extracelular, lo que reduce la concentración de iones hidrógeno. Por el contrario, la disminución de la ventilación aumenta el dióxido de carbono y por lo tanto eleva la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. Para mantener el equilibrio ácido-básico, los riñones deben excretar una cantidad igual a la producción de ácidos no volátiles y evitar la pérdida de bicarbonato por la orina. Para ello, los principales procesos renales son reabsorción de bicarbonato filtrado, excreción de iones hidrógeno, formación de nuevo bicarbonato y secreción de bicarbonato.
Alrededor del 80 a 90% de la reabsorción del bicarbonato se produce en los túbulos proximales, de forma que la cantidad de bicarbonato que fluye hacia los túbulos distales y colectores es pequeña. En la porción gruesa ascendente del asa de Henle se reabsorbe otro 10% del bicarbonato filtrado y el resto en el túbulo distal y en el conducto colector. Las células del túbulo proximal son casi impermeables al bicarbonato, por lo que éste se reabsorbe a través de la hidratación del dióxido de carbono catalizado por la anidrasa carbónica 2 para formar ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia de manera espontánea en hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato pasa hacia el intersticio a través del cotransportador, un sodio, 3 bicarbonatos y un intercambiador cloro-bicarbonato en la membrana vasolateral. Los iones hidrógeno son secretados a la luz tubular por medio de una ATPasa de hidrógeno y por un cotransportador de sodio-hidrógeno. Una vez en la luz tubular, el hidrógeno es amortiguado por el bicarbonato que viene en el filtrado, acción facilitada por la anidrasa carbónica del borde de cepillo de la célula tubular. Se forma así en la luz tubular dióxido de carbono y agua que no contribuyen a la excreción de ácido por la orina. La reabsorción de bicarbonato en la rama ascendente del asa de Henle es casi la misma que en el túbulo proximal, con la diferencia que no hay anidrasa carbónica en el borde de cepillo. La reabsorción tubular del bicarbonato no es suficiente para reponer la pérdida de bicarbonato gastado en amortiguar los ácidos no volátiles producidos por el metabolismo. Por ello, el riñón debe formar nuevo bicarbonato. Esto se logra mediante dos mecanismos: excreción de iones hidrógeno en forma de ácidos titulables y excreción de hidrógeno en forma de aniones amonio. La excreción de iones hidrógeno en forma de ácidos titulables se debe a que el hidrógeno secretado por las células tubulares se elimina combinado con amortiguadores urinarios diferentes al bicarbonato, como son fosfatos y sulfatos. Por cada hidrogenión amortiguado se agrega a la sangre una nueva molécula de bicarbonato que no venía en el filtrado glomerular. En el segundo mecanismo, la glutamina que llega a los riñones es transportada a las células epiteliales de los túbulos proximales, la rama ascendente gruesa del asa de Henle y los túbulos distales. Una vez dentro de la célula, cada molécula de glutamina se metaboliza para formar 2 iones amonio y 2 de bicarbonato. En los túbulos colectores, la adición de amonio al líquido tubular se produce por un mecanismo distinto. Aquí, el hidrogenión es secretado por la membrana tubular a la luz, donde se combina con el amoníaco para formar amonio, el cual va a ser excretado.